Hola traders, ¿cómo estáis? Mirad, voy a enseñaros, llevo 2 meses y pico, 2 meses y medio haciendo day trading, experimentando como day trader gracias a lo que he aprendido de otros day traders profesionales, ¿de acuerdo? Quiero enseñaros primero, vamos a ir aquí a periodo personalizado. Esto es Darwin Extero, ¿de acuerdo? Así que todos los resultados que veréis son producto de Darwin Extero, de la plataforma que utilizo a día de hoy para aprender ciertas habilidades de day trader que no tenía. Ya sabéis que soy swing trader, por lo que estoy utilizando Darwin Extero, que tendréis un link en la descripción en este mismo vídeo, ¿de acuerdo? Y en el comentario fijado. Para que le echéis un ojo, tenéis una descripción ahí de todo lo que os aporta, de todo lo que os puede dar Darwin Extero para aprender a hacer bien trading. Así que echadle un ojo en el link que os dejo aquí abajo, chicos. Vamos a ir a el 3 de julio, que es cuando empecé a utilizar la plataforma, más o menos, hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a exportar el informe y vamos a ver lo que sale. Vale, aquí estáis viendo los resultados que he tenido en estos últimos 2 meses y medio, ¿de acuerdo? Desde el 3 de julio hasta el 17 de septiembre, que es hoy, ¿vale? Como veis, la curva ha sido bastante aceptable, bastante bonita, excepto por la primera caída que tuve al principio. Si en cambio de en cambio de operar desde el 3 de julio hubiese operado desde el mediados de julio, la curva empezaría por aquí con los resultados muchísimo mejores. Pero quiero contemplar también el principio porque aunque estuviese tanteando lo que estaba haciendo, forma parte de mi experiencia como day trader y aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es una curva bastante aceptable. Ahora mismo tengo un profit factor de 1,74 con un drawdown del 1,53% de mi cuenta y he conseguido ganar aproximadamente unos $5.000 de 100.000, es decir, un 5% de mi cuenta. Estoy arriesgando muy poco, como estáis viendo, os lo iré diciendo a lo largo del vídeo. He intentado aprovecharme de los beneficios que da el Forex, en este caso, que es donde estoy operando, porque cada uno de los mercados tiene una serie de características que yo antes no contemplaba y que os quiero explicar a día de hoy en este vídeo, que pueden beneficiar un tipo de operativa y perjudicar a otras. Por lo tanto, aquí estoy utilizando una estrategia que se basa en tasas de acierto altas, es decir, en cortar beneficios rápidos en lugar de dejar correr beneficios, ¿de acuerdo? Para intentar tener tasas de acierto más altas. ¿Eso que me lleva? A que si veis aquí el tanto por ciento de acierto, mi win rate, es el 61% aproximadamente, mientras que mi porcentaje de fallo, un porcentaje de stop loss, es del 38%, ¿de acuerdo? El ratio riesgo-beneficio, en este caso, que tengo, como veis aquí, el average de mis mis trades en profit es de 37,43 euros, mientras que el average de mis trades perdedores, de mis stop loss, es de 34,47, ¿vale? Es decir, cerca del 1 a 1 con un 60% de acierto. Y además, como veis, hay una muestra de 513 trades, lo que empieza a ser bastante ya significativo, pero desde mi punto de vista no representativo. Es decir, estoy operando a muchos activos, como veis aquí, todas las divisas están contempladas, todas las majors y algunas minors, ahí tenéis todas ellas, por lo que sí que es verdad que parece ser explotando una ventaja bastante transversal en las divisas, pero falta tiempo todavía para ver si realmente he cogido un periodo de mercado que ha beneficiado a este tipo de operativa, por lo que no puedo sacar conclusiones todavía. Pero hasta el día de hoy los resultados están siendo los que esperaba y por ahora son buenos. Como sabréis, yo me he especializado en ser swing trader, por lo que el tipo de operativa que hago como swing trader no tiene nada que ver con lo que hace un day trader, ¿de acuerdo? Son mundos totalmente distintos, más que mundos, universos distintos, tanto en la gestión de capital, como en la toma de decisiones, como en el número de trades, como en muchísimos otros elementos que hacen que tú puedes ser exitoso siendo swing trader y ser un fracaso como day trader, que es lo que me ocurrió a mí. Yo los primeros años como day trader tuve, yo os lo he explicado en este canal muchas veces, sensaciones encontradas constantemente porque trabajaba durante mucho tiempo en construir una estrategia de day trading. Yo soy trader cuantitativo, es decir, analizo datos del pasado de manera manual para tomar decisiones de trading en tiempo real. Hago backtesting, analizo esos datos y a partir de eso creo estrategias. Perfecto, eso requiere de un tiempo, especialmente cuando eres manual como yo. Si el tiempo que le dedicaba a crear estrategias me llevaba, imaginemos, medio año, cuando lanzaba esa estrategia al real, las ventajas que yo había explotado y que había encontrado en backtesting empezaban a ser caducas.
Yo las llevaba al mercado, operaba durante algunos meses, 3, 4, 5, 6 meses, me iba bien durante este tiempo, pero la ventaja caducaba, el mercado cambiaba, no me adaptaba lo suficientemente rápido a esos cambios y acababa perdiendo. La estrategia se rompía. Eso yo no lo entendía, ¿de acuerdo? No entendía por qué, si como swing trader me funcionaba, como day trader no. Y el motivo, y es uno de los principales puntos que quiero comentaros aquí, para que veáis las diferencias y lo que os voy a comentar como consejos, es que cuando eres swing trader explotas ventajas más robustas. Estás utilizando temporalidades mayores, por lo tanto las huellas técnicas o fundamentales o lo que utilicéis vosotros para operar que leéis en esos gráficos de un día o de 4 horas o de semanales son mucho más robustas y más representativas que no huellas en temporalidades inferiores. Una ventaja en una temporalidad de M5 o de M1 es mucho más, tiene una obsolescencia programada, por así decirlo, es más obsoleta, tiene más potencial de ser obsoleta que no en temporalidades superiores. Y es lo que me ocurría a mí. Siempre intentaba utilizar las habilidades que había desarrollado como swing trader cuantitativo al day trading y no conseguía la consistencia, conseguía la rentabilidad, es decir, durante algunos meses ganaba y eso a mí me generaba una confianza absoluta, pero era falsa, porque la consistencia no llegaba. Eran curvas que eran una montaña rusa. Crecías, caías, crecías, caías. Y cada vez que caía tenía que parar la operativa, reestructurar de nuevo la operativa, volver a empezar, pero el tiempo que le había dedicado a reestructurar ya estaba haciendo que perdiese tiempo de ventaja del mercado. Y así constantemente. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Lo que voy a enseñaros aquí es, primero, la estrategia para que veáis que las tomas de decisiones que estoy tomando no son de una estrategia concreta o de un setup concreto, mágico, ni nada por el estilo, sino que es explotar una ventaja que dan las divisas, igual que otros traders explotan ventajas que dan las acciones americanas y otros las ventajas que dan los futuros, porque cada uno de los mercados tiene ventajas distintas. Hay que operar estrategias distintas en cada uno de ellos, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a ver aquí la plataforma. Y vamos a ver, si queréis, primero miramos un stop que tengo aquí preparado y luego miramos algún profit, ¿vale? Porque creo que los stops tienen más sentido para entender cómo opero. Como veis, estoy en este caso en el euro franco suizo y lo que hago en cualquier tipo de operativa, en este caso en divisas, es aprovecharme de la idiosincrasia del mismo activo. Es decir, las divisas, el 80% del tiempo, podéis investigarlo, se mueven en rangos. Es decir, no generan nuevas tendencias. Es, como estáis viendo en este gráfico mismo, esto es en H4, ¿de acuerdo? Fijaos que este mismo activo lleva en rango desde el 14 de julio, aproximadamente 2 meses, ¿no? No está generando movimientos tendenciales en largo plazo como si lo harían otro tipo de productos financieros. Por lo que en las divisas, la mayor parte del tiempo los activos están en rango. ¿Eso qué implica? Que si yo quiero buscar estrategias tendenciales, es decir, estrategias que tienen ratios positivos, dejando correr beneficios, estoy yendo en contra de la idiosincrasia del mismo activo. Porque me está diciendo, yo en la mayor parte del tiempo me voy a mover en estas fluctuaciones encajonadas que puedes aprovechar. Así que si quieres buscar ratios elevados, vas a hacer menos trades, vas a tener que esperar a que se desarrolle ese trade durante mucho tiempo, porque las tendencias tardan mucho en iniciarse, y además la tasa de acierto que voy a recibir es muy baja. Mi perfil de personalidad, cuando estoy experimentando una nueva estrategia, me lleva a necesitar más verde que rojo al principio. Necesito ver que soy capaz de batir al mercado, por lo que tasas de acierto elevadas, estrategias con ratios más pequeños, más negativos, más cercanos al 1:1, como habéis visto, me ayudan a aumentar la tasa de acierto de manera artificial y de esta forma sentir que sí que estoy haciendo algo productivo. Una vez tenga eso claro y vea que la operativa tiene sentido a largo plazo, aunque no gane, sí que tenga sentido a nivel de toma de decisiones, ya podré ver si dejo correr beneficios o los corto. Pero al principio creo que para conseguir confianza a mí me va bien tener ese tipo de estructura, ¿de acuerdo? Así que lo que hago es explotar esas ineficiencias que existen en los rangos de las divisas para intentar encontrar momentos de desviaciones. Aquí estáis viendo que los instrumentos que utilizo son las desviaciones típicas y las bandas de Bollinger que me dan información un poco complementaria. Es cómo se desvía el precio de su promedio, por así decirlo. Lo que espero básicamente es que el precio se desvíe de manera violenta de su promedio, en este caso que crezca, por ejemplo, la desviación típica o el mismo gráfico veas que pasa de una banda de Bollinger a otra de manera muy violenta, como ocurre aquí. Fijaos que esta entrada que hice viene de una caída de muchísima volatilidad
Entonces, esta caída me lleva a dos hipótesis, ¿de acuerdo? Dos pensamientos discrecionales, porque aquí lo que quiero deciros es que no estoy operando de manera cuantitativa, eso ya lo hago como swing trader, sino que estoy exprimiendo mis habilidades acumuladas como trader discrecional, ¿de acuerdo? Tomo decisiones que tienen un setup muy claro, no dudo en el momento de entrada, tengo muy claro lo que tengo que hacer, pero las decisiones de salida sí que son más discrecionales según los niveles técnicos y mi terminal y mi riesgo. Así que estas caídas, estos movimientos que van desde una banda de rango al otro de manera muy violenta, me dan a hipotetizar dos cosas. La primera es que habrá un momento en que esto se va a revertir, ¿de acuerdo? Habrá un momento en que volverá el rango hacia el otro lugar. Y el otro es que si la caída ha sido muy violenta, el crecimiento no puede ser, probabilísticamente no va a ser lineal, no va a hacer una V así, sino que el precio, después de caer de manera tan violenta y entendiendo que la idiosincrasia de las divisas es de moverse en rango, al menos durante gran parte de su tiempo, lo que va a hacer el mercado probabilísticamente es subir, bajar un poco más, para luego continuar subiendo si quiere irse hacia el otro lado del rango, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago es buscar primero estas entradas aquí, es decir, cuando hay un momento violento que aumenta su desviación de promedio, busco largos o cortos en el caso de que sea alcista, y luego lo que hago es buscar si el movimiento va a ser alcista finalmente, yo lo que busco es estas pequeñas caídas, como estáis viendo aquí, que yo intuyo o previsualizo que pueden llegar a ocurrir antes de continuar subiendo para seguir con ese rango, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver la primera de ellas. Como veis aquí, el precio, fijaos, que desde la caída, ¿de acuerdo? Toda esta es la caída que os he enseñado ahora, ¿no? Esto es en 5 minutos y suenan en H4. Fijaos que la caída fueron de 70 pips aproximadamente y la subida que llevaba en el momento que yo entré era de 20 y pico pips, ¿de acuerdo? Es decir, después de una caída de 70 pips, que si os vais a la volatilidad media de las divisas, hay indicadores que os dicen la volatilidad diaria media que tienen las divisas. Cuando existe una desviación de esa volatilidad diaria, yo empiezo a tener ideas de que puedo llegar a entrar. Entonces, y ahora lo veréis en este trade, ¿de acuerdo? De aquí, de este día. Fijaos que aquí hay un aumento significativo de la desviación típica, es decir, el mercado evidentemente se ha desviado muchísimo de su promedio, lo que me indica que la caída fue muy violenta, como estáis viendo, y que probabilísticamente, si esto tiene que seguir subiendo, como os he dicho, no lo va a hacer en el día siguiente de una manera así, lineal, no va a crecer de manera lineal, sino que a lo largo de este crecimiento van a haber pequeñas fluctuaciones del precio. Va a haber una fluctuación aquí, subirá, bajará, subirá y bajará. ¿Correcto? Esa es mi hipótesis. No digo que sea correcta, es la que estoy intentando utilizar. No digo que sea correcta, repito. Así hasta al final subir, ¿de acuerdo? Y lo que hice aquí, si os fijáis, es el momento en que llega a ciertos puntos, ciertos niveles. Si os fijáis, yo lo que busco es que el precio genere ya una nueva desviación y a partir de aquí nuevos máximos con una menor volatilidad. Cuando eso ocurre, cuando existe una divergencia entre la velocidad con la que está creciendo el precio a nivel alcista y sus retrocesos, que es lo que busco, empiezo a entrar corto, buscando ese pequeño recorrido en contra. Y aquí estáis viendo las entradas que salieron en stop loss, ¿vale? Hay días que esto acabará en positivo, como veréis ahora, y otros días acaban en stop loss y no pasa nada. Eso es el primero de ellos. Ok, el otro ejemplo que os puedo poner, que he encontrado en la libra neozelandés del día 8, como veis aquí, es que el precio se desvió el día 8 se desvió de su media diaria de volatilidad. Fijaos que aquí llegó a unos 128, 130 pips, cuando, podéis buscarlo, su media de volatilidad está por esa ronda, ¿no?, de diaria. Y eso lo había conseguido en el mediodía. Es decir, en mediodía había logrado llegar ya, se había movido la volatilidad diaria media que se estima en los últimos periodos, las últimas semanas, los últimos meses de esa misma divisa. Eso me llevó a hipotetizar que había muchas probabilidades de que si se ha desviado tan rápidamente de su promedio, a lo largo del día, haya un pequeño retroceso del cual me pueda beneficiar. Y ahí es donde empecé a meter estos dos trades. Fijaos, aquí tengo el primero y aquí tengo el segundo. Este es un trade corto que también tuve beneficios, pero que no tiene nada que ver con este setup, pero el setup correcto es este de aquí, ¿de acuerdo? Aquí entro en un primer trade largo. Como yo no soy vidente, ni pretendo serlo, no sé cuándo va a iniciarse ese pequeño movimiento de retroceso, por lo que distribuyo mi riesgo, como os he dicho antes, en muchos pequeños trades. Yo aquí podía haber hecho, no sé, 6, 7, 8 trades hasta que se diese el movimiento que yo esperaba. Y si no se llega a dar, hubiese salido en pérdida sin ningún tipo de problema con mi riesgo diario. ¿Qué significa eso? Que en este caso el movimiento se inició después de mi segundo trade, por lo que el promedio que yo saco de aquí es 10 pips de aquí, más o menos de beneficio, más los siguientes beneficios de
unos 28 pips, ¿de acuerdo? Dándome un beneficio de $30 el primero, 30 euros, y 67 el segundo. De nuevo, no se trata de intentar crear una estrategia increíble, infalible, de francotiradores, sino que yo lo que pienso es en intentar generar una hipótesis válida según la idiosincrasia del mercado que opero. Si operase en acciones americanas, quizás tendría mucho más sentido buscar movimientos más expansivos, ¿no? Porque hay small caps que se disparan muchísimo en un periodo de tiempo, por lo que tener ratios positivos en ese tipo de entorno es mucho más efectivo que hacerlo en Forex, donde los movimientos expansivos son menos probables. Lo mismo que pasa en futuros, es decir, hay que desarrollar una operativa, desde mi punto de vista, que sea afín al tipo de mercado que estés operando. Las divisas se mueven mucho en rango, por lo que, como habéis visto, hay dos tipos de setups que utilizo, hay otros más, pero que son afines a ese tipo de lenguaje del precio. Entonces, esto es lo que hago, básicamente. Esta es la experimentación como day trader que estoy haciendo. Fijaos que es bastante discrecional. La entrada la tengo muy clara, la entrada es totalmente objetiva, puedo replicarla de manera infinita, pero la decisión de salida, que es lo más importante como day trader, está en base a mi criterio de toma de decisiones, cuando veo que el precio no hace o hace lo que yo espero que haga. O si llega a mi riesgo, por ejemplo. Si veo que el precio además no desarrolla, no hace lo que yo espero que haga durante un periodo de tiempo X, yo salgo de las posiciones. Lo que no quiero es atarme emocionalmente a una decisión. No quiero tener la razón, lo que quiero es ganar dinero, por lo que el factor temporal, que es otro de los consejos que os quiero dar, fijaos que os estoy dando algunos ya de los que he ido aprendiendo. El primero de ellos es construir una posición, no creer que sois francotiradores, no intentéis hacer un trade, dos trades, tres trades al día con todo el riesgo que eso implica para vuestra cuenta. Si tenéis un riesgo X al día, desde mi punto de vista es más efectivo distribuirlo en muchísimos trades para que la varianza se diluya. Cuantos menos trades hagáis diarios, más varianza va a afectaros. Más probable es que quizás esos 3 trades que habéis hecho eran correctos, pero la varianza del mercado os ha tocado stop loss o viceversa. Lo que para sacar conclusiones desde mi punto de vista es un poco peligroso. Por lo tanto, distribuyo mis trades, mi toma de decisiones en muchísimos trades para que mi riesgo diario, que ahora mismo os explicaré cómo lo hago, está muy limitado, y eso me ayude a que si la estrategia realmente tiene esperanza matemática positiva en el largo plazo, ese número de trades tan voluminoso que voy a tener me ayuda a saber si realmente estoy haciendo algo las cosas bien o no las estoy haciendo bien. La otra de las cosas que quiero añadiros, el otro consejo, por así decirlo, que he aprendido de otros day traders, es añadir el factor temporal y no vincularse emocionalmente a una operación. Si tomas una decisión y en un tiempo X, que puedes estimar tú, dependiendo de tus características, el movimiento no se desarrolla, quizás es momento para dejar de obsesionarse con tener la razón y salir para buscar otra oportunidad. Por lo tanto, yo lo que utilizo es el factor temporal, no solo el movimiento, sino también el tiempo. Cuando veo que en un cierto periodo de tiempo el movimiento que yo espero no se está desarrollando, es momento de soltar esa posición, entendiendo que me he equivocado y que no tiene ningún tipo de sentido que la arrastre, porque cuantos más arrastre esa posición, más lejos tendré mi stop loss y más pérdidas tendré y más cerca de mi riesgo diario. El tercero de los puntos, de los consejos que creo que puedo daros, que he aprendido, es el tema de los cajones, el hecho de escalar. Yo venía de una perspectiva de swing trader en el que el tanto por ciento de mi cuenta era lo que marcaba el riesgo que puedo llegar a tomar, y además el número de trades que yo hacía era mínimo, ¿no? De 150, 200 trades al año, lo que hacía que mi riesgo se concentrase muchísimo más como un francotirador en algunos trades, lo que se iba bien en algunas épocas y otras peor, ¿no? Dependiendo de la varianza, como os decía. En este caso, es más difícil como swing trader escalar ese riesgo porque está limitado a tu porcentaje de cuenta. Aquí no es así. Como day trader, si queremos exprimir las ventajas que da el hecho de estar tanto rato delante de las pantallas y hacer tantas operaciones y el riesgo emocional que eso conlleva, hay que intentar escalar tus beneficios lo máximo posible, asumiendo también máximos riesgos. Cuando consigo, durante un mes y pico, tener unos números que acompañan que estoy haciendo bien las cosas y que soy capaz de tolerar ese riesgo, subo al siguiente cajón, ¿no? Y así sucesivamente, para ir aumentando el cajón de riesgo que yo utilizo, haciendo que los beneficios se muevan proporcionalmente a ese riesgo. Cuanto más riesgo estoy asumiendo por cajones, más fácil es que el beneficio que yo obtenga con los movimientos que estoy ya generando sea mayor también. Con un límite, por supuesto. El límite se encuentran en este caso el apalancamiento, el margen que yo tengo en cada una de las operativas que yo hago. Si necesito mucho margen para hacer pequeños beneficios, la escalabilidad que voy a tener es menor. En este caso no es así del todo, por lo que tengo mucho margen por delante para poder escalar. Y eso es lo que voy a intentar. Cada cierto tiempo, si veo que todo sale bien, voy a escalar
el riesgo, ¿no? Así que esto es todo, traders. Quiero daros una conclusión pequeña y es que, como veis, yo estoy experimentando mi nueva faceta como day trader. Tengo tiempo para hacerlo, tengo beneficios e ingresos recurrentes que me permiten experimentar ese tipo de situaciones. Ya he logrado tener cierto éxito como swing trader, al menos a mi manera, con el capital que yo he necesitado para hacerlo, por lo que mi consejo es que si queréis ser day traders, y es una perspectiva mía, no digo que sea la correcta y quiero que me lo digáis también en comentarios como debate, entiendo que muchos de vosotros os lancéis al day trading directamente, porque entiendo que es el lugar en el que más beneficios se puede llegar a hacer si lo haces bien, pero también es el más complejo de lograr, ¿no? Es donde las habilidades que tienes que desarrollar son excelentes, son de élite para poder tener resultados en el largo plazo. Como veis, y os lo habéis visto en otras ocasiones en este canal, durante un periodo de tiempo sí se pueden tener resultados como day trader, sí que son sostenibles, o así decirlo, durante algunos meses, pero todavía no he experimentado yo en mis carnes el hecho de que sean recurrentes, ¿no? Que sean consistentes. Como swing trader, en cambio, sí. Como swing trader es mucho más sencillo, desde mi punto de vista, obtener resultados, retornos consistentes y de manera rentable, que te permitan empezar a sentirte ganador, que veas que los primeros 3, 4, 5 años de tu carrera como trader te dan beneficios, que empiezas a sacar dinero. Eso a mí me ayuda mucho para poder luego experimentar otras facetas de mi trading. Empezar por el lado contrario, como hice yo, que es empezar como day trader, intentar ser el máximo exponente del day trading, ser el mejor day trader del mundo y ganar dinero allí, me generó muchas frustraciones, me generó mucho estrés y además apliqué conocimientos que no eran útiles para el day trading y que sí que eran útiles para el swing trading. Así que os invito a que hagáis un poco de autocrítica y valoréis realmente si lo que estáis haciendo a nivel de operativo, porque he visto a muchos traders que, desde mi punto de vista, cometen algunos errores que yo cometí como day trader y que creo que me lastraron muchísimo durante algunos años, ¿no? Que si hubiese hecho eso como swing trader, hubiese empezado a tener resultados antes, pero que si hubiese aprendido de otros day traders que sí que hacen las cosas bien y que demuestran que ganan para aplicarlo en mi day trading, también hubiese tenido un camino mucho más sencillo como day trader, ¿no? Con esto, chicos, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Esperaba que fuese un vídeo un poco corto, pero creo que se ha alargado muchísimo. Perdonad por ello. Intento explicar todo lo que me viene por la cabeza. Cuando hago vídeos, esto no tiene guión. Así que perdonadme por el tiempo. Espero que os haya gustado, que hayáis sacado algo productivo de ello. Y os iré actualizando mes a mes lo que va ocurriendo en la cuenta para que si pierdo, pues también lo veáis y disfrutéis en el caso de que queráis disfrutar de las pérdidas. Y sí que si va bien, pues también que podamos aprender todos del proceso, ¿vale? Así que nada más, traders, espero que tengáis una muy buena semana de trading, muchísimo profit y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.